presentamos Notas de Elena para la escuela sabática. Sábado de tarde, 21 de diciembre. Epílogo. Conocer a Jesús y su palabra. Jesús se encaró con los gobernantes, los reprendió por la dureza de su corazón y su ignorancia de las Escrituras. Declaró que habían rechazado la palabra de Dios, puesto que habían rechazado a aquel a quien Dios había enviado. Escudriñáis las Escrituras, pues pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. En toda página, sea de historia, preceptos o profecía, las Escrituras del Antiguo Testamento irradian la gloria del Hijo de Dios, por cuanto era de institución divina. Todo el sistema del judaísmo era una profecía compacta del Evangelio. Acerca de Cristo dan testimonio todos los profetas, dice Hechos 10:43. Desde la promesa hecha a Adán por el linaje patriarcal y la economía legal, la gloriosa luz del cielo delineó claramente las pisadas del Redentor. Los videntes contemplaron la estrella de Belén, el Shiloh venidero, mientras las cosas futuras pasaban delante de ellos en misteriosa procesión. En todo sacrificio se revelaba la muerte de Cristo. En toda nube de incienso ascendía su justicia. Toda trompeta del jubileo hacía repercutir su nombre. En el pavoroso misterio del lugar santísimo moraba su gloria. Los judíos poseían las Escrituras y suponían que en el mero conocimiento externo de la palabra tenían vida eterna. Pero Jesús dijo: «No tenéis su palabra morando en vosotros». Habiendo rechazado a Cristo en su palabra, le rechazaron en persona. «No queréis venir a mí», dijo, «para que tengáis vida». El deseado de todas las gentes, páginas 182 y 183. He venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a aquel recibiréis. Jesús vino por autoridad de Dios, llevando su imagen, cumpliendo su palabra y buscando su gloria. Sin embargo, no fue aceptado por los dirigentes de Israel. Pero cuando vinieran otros, asumiendo el carácter de Cristo, pero impulsados por su propia voluntad y buscando su propia gloria, los recibirían. ¿Por qué? Porque el que busca su propia gloria apela al deseo de exaltación propia en los demás, y a una incitación tal los judíos podían responder. Recibirían al falso maestro porque adularía su orgullo, sancionando sus caras opiniones y tradiciones. Pero la enseñanza de Cristo no coincidía con sus ideas. Era espiritual y exigía el sacrificio del yo. Por lo tanto, no querían recibirla. No conocían a Dios, y para ellos su voz expresada por medio de Cristo era la voz de un extraño. ¿No se repite el caso hoy? ¿No hay muchos aún entre los dirigentes religiosos que están endureciendo su corazón contra el Espíritu Santo, incapacitándose así para reconocer la voz de Dios? ¿No están rechazando la palabra de Dios a fin de conservar sus tradiciones? El deseado de todas las gentes, páginas 183 y 184. Domingo 22 de diciembre. Encuentro en Galilea. Pedro, que todavía amaba mucho sus botes y la pesca, propuso salir al mar y echar sus redes. Todos acordaron participar en este plan, así que salieron en su barco, pero no prendieron nada. Trabajaron toda la noche sin éxito. Los discípulos vieron de pie sobre la playa a un extraño que los recibió con la pregunta: «Mozos, ¿tenéis algo de comer?». Cuando contestaron no, él les dice: «Echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis». Entonces la echaron, y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de peces. Juan reconoció al extraño y le dijo a Pedro: «El Señor es». Pedro se regocijó de tal manera que en su apresuramiento se echó al agua y pronto estuvo al lado de su maestro.
El deseado de todas las gentes, página 810. Cuando por tercera vez Cristo preguntó a Pedro, ¿me amas?, la sonda llegó al fondo del alma. Reprendido por su propia conciencia, Pedro cayó sobre la roca diciendo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Algunos aseguran que si un alma tropieza y cae, nunca puede recobrar su posición, pero el caso que estamos considerando contradice esto. Al encomendar a su cuidado las almas por las que había dado su vida, Cristo dio a Pedro la evidencia más fuerte de su confianza en su restauración. Pedro tenía ahora la humildad suficiente para comprender las palabras de Cristo, y sin dudar más, el discípulo que había sido inquieto, jactancioso, presuntuoso, se volvió sumiso y contrito. Siguió de veras a su Señor, el Señor al cual había negado. El pensamiento de que Cristo no lo había negado ni rechazado era para Pedro luz, consuelo y bendición. Conflicto y valor, página 322. Debemos contemplar a Cristo. La ignorancia de su vida y su carácter induce a los hombres a exaltarse en su justicia propia. Cuando contemplemos su pureza y excelencia, veremos nuestra propia debilidad, nuestra pobreza y nuestros defectos tales cuales son. Nos veremos perdidos y sin esperanza, vestidos con la ropa de la justicia propia, como cualquier otro pecador. Mientras más nos acerquemos a Jesús y más claramente apreciemos la pureza de su carácter, más claramente discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado, y menos nos sentiremos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. Aquellos a quienes el cielo reconoce como santos son los últimos en alardear de su bondad. El apóstol Pedro llegó a ser fiel ministro de Cristo y fue grandemente honrado con la luz y el poder divinos. Tuvo una parte activa en la formación de la Iglesia de Cristo, pero Pedro nunca olvidó la terrible vicisitud de su humillación. Su pecado fue perdonado, y sin embargo, él bien sabía que para la debilidad de carácter que había ocasionado su caída, solo podía valer la gracia de Cristo. No encontraba en sí mismo nada de qué gloriarse. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 123 y 124. Lunes 23 de diciembre. Mantener los ojos en Jesús. Jesús anduvo a solas con Pedro un rato, porque había algo que deseaba comunicarle a él solo. A fin de que quedase fortalecido para la prueba final de su fe, el Salvador le reveló lo que le esperaba. Le dijo que después de vivir una vida útil, cuando la vejez le restase fuerzas, habría de seguir de veras a su Señor. Jesús dio entonces a conocer a Pedro la manera en que habría de morir. Hasta predijo que serían extendidas sus manos sobre la cruz. Volvió a ordenar a su discípulo, «Sígueme». Pedro no quedó desalentado por la revelación. Estaba dispuesto a sufrir cualquier muerte por su Señor. Hasta entonces, Pedro había conocido a Cristo según la carne, como muchos le conocen ahora, pero ya no había de quedar así limitado. Ya no le conocía como le había conocido en su trato con él en forma humana. Le había amado como hombre, como maestro enviado del cielo. Ahora le amaba como Dios. Había estado aprendiendo la lección de que para él Cristo era todo en todo. Ahora estaba preparado para participar de la misión de sacrificio de su Señor. Cuando por fin fue llevado a la cruz, fue a petición suya, crucificado con la cabeza hacia abajo. Pensó que era un honor demasiado grande sufrir de la misma manera en que su maestro había sufrido. El deseado de todas las gentes, páginas 753 y 754. Mientras Pedro andaba al lado de Jesús, vio que Juan los estaba siguiendo. Le dominó el deseo de conocer su futuro y dice a Jesús, «Señor, ¿y este qué?» Dícele Jesús, «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú». Pedro
debiera haber considerado que su Señor quería revelarle todo lo que le convenía saber. Es deber de cada uno seguir a Cristo sin preocuparse por la tarea asignada a otros. Al decir acerca de Juan, si quiero que él quede hasta que yo venga, Jesús no aseguró que este discípulo habría de vivir hasta la segunda venida del Señor. Aseveró meramente su poder supremo, y que si él quisiera que fuese así, ello no habría de afectar en manera alguna la obra de Pedro. El futuro de Juan, tanto como el de Pedro, estaba en las manos de su Señor. El deseado de todas las gentes, páginas 754 y 755. Descubriremos que tendremos que desprendernos de todas las manos excepto de la de Jesucristo. Los amigos demostrarán su perfidia y nos traicionarán, pero podremos poner confiadamente nuestra mano en la de Cristo en medio de las tinieblas y del peligro. Los hombres podrán resistir firmes en el conflicto únicamente al estar enraizados y fundados en Cristo. Deben recibir la verdad como es en Jesús, y solo pueden satisfacerse las necesidades del alma cuando la verdad es presentada de esa manera. El predicar de Cristo crucificado, Cristo, nuestra justicia, es lo que satisface el hambre del alma. Eventos de los últimos días, páginas 154 y 155. Martes 24 de diciembre. Luz y oscuridad. Los dirigentes judíos habían estudiado las enseñanzas de los profetas acerca del reino del Mesías, pero lo habían hecho no con un sincero deseo de conocer la verdad, sino con el propósito de hallar evidencia con que sostener sus ambiciosas esperanzas. Cuando Cristo vino de una manera contraria a sus expectativas, no quisieron recibirle, y a fin de justificarse, trataron de probar que era un impostor. Una vez que hubieron asentado los pies en esta senda, fue fácil para Satanás fortalecer su oposición a Cristo. Interpretaron contra él las mismas palabras que deberían haber recibido como evidencia de su divinidad. Así, trocaron la verdad de Dios en mentira, y cuanto más directamente les hablaba el Salvador en sus obras de misericordia, más resueltos estaban a resistir la luz. El deseado de todas las gentes, página 183. Considerar a Cristo como nuestra única fuente de fortaleza, presentar su amor incomparable para que la culpa de los pecados fuera cargada a su cuenta y su propia justicia fuera acreditada al hombre, de ninguna manera anula o descarta la ley o rebaja su dignidad. Al contrario, la coloca en el lugar en que brilla sobre ella la verdadera luz y la glorifica. Esto se logra solo por la luz que refleja desde el Calvario. La ley es completa y plena en el gran plan de salvación. Solamente al ser presentada en la luz que brilla desde el Salvador crucificado y resucitado, esto se puede discernir solo espiritualmente. Enciende en el corazón del que contempla la fe ardiente la esperanza y el gozo de que Cristo es su justicia. Este gozo es solo para los que aman y guardan las palabras de Jesús, que son las palabras de Dios. Mensajes Selectos, tomo 3, página 200. Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35. Esta es la amonestación que daríamos a los que pretenden creer la verdad. Aún un poco está la luz entre vosotros. Os pediríamos que considerarais la brevedad de la vida humana. Cuán prestamente pasa el tiempo. Dentro de nuestro alcance hay áureas oportunidades y privilegios. La copiosa y abundante misericordia de Dios espera que demandemos sus más ricos tesoros. El Salvador está dispuesto para prodigar gratuitamente sus bendiciones, y la única pregunta es: ¿las aceptaréis? Se han hecho ricas provisiones,
y la luz brilla de una diversidad de formas, pero esa luz perderá su precioso carácter para los que no la aprecian, no la aceptan ni responden a ella, o habiéndola recibido, no transmiten la luz a otros. A fin de conocerle, página 87. Miércoles 25 de diciembre. Teología desde arriba o desde abajo. El que bendijo al noble en Capernaum siente hoy tantos deseos de bendecirnos a nosotros, pero como el Padre afligido, somos con frecuencia inducidos a buscar a Jesús por el deseo de algún beneficio terrenal, y hacemos depender nuestra confianza en su amor de que nos sea otorgado lo pedido. El Salvador anhela darnos una bendición mayor que la que solicitamos, y dilata la respuesta a nuestra petición, a fin de poder mostrarnos el mal que hay en nuestro corazón y nuestra profunda necesidad de su gracia. Desea que renunciemos al egoísmo que nos induce a buscarle, confesando nuestra impotencia y acerba necesidad. Debemos confiarnos completamente a su amor. El noble quería ver el cumplimiento de su oración antes de creer, pero tuvo que aceptar el acerto de Jesús de que su petición había sido oída y el beneficio otorgado. También nosotros tenemos que aprender esta lección. Nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye. Debemos confiar en sus promesas. Cuando acudimos a Él con fe, toda petición alcanza al corazón de Dios. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibimos y agradecerle de que la hemos recibido. Luego debemos atender nuestros deberes, seguros de que la bendición se realizará cuando más la necesitemos. Cuando hayamos aprendido a hacer esto, sabremos que nuestras oraciones son contestadas. Dios obrará por nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos, conforme a las riquezas de su gloria, y por la operación de la potencia de su fortaleza. Efesios 3:20, capítulo 1, versículo 19. También, Efesios 3, versículo 16. El deseado de todas las gentes, página 170. Si tenemos el espíritu y el poder del mensaje del tercer ángel, debemos presentar juntos la ley y el evangelio, porque van juntos. Así como un poder terreno está incitando a los hijos a la desobediencia, a anular la ley de Dios y a pisotear la verdad de que Cristo es nuestra justicia, un poder de lo alto está obrando en los corazones de los que son leales, para que ensalcen la ley y a Jesús como Salvador completo, a menos que el poder divino penetre en la experiencia del pueblo de Dios. Las teorías e ideas erróneas arrojarán las mentes. Cristo y su justicia se perderán de la experiencia de muchos, y su fe quedará sin poder ni vida. El centro de nuestro mensaje no es solo los mandamientos de Dios, sino también la fe de Jesús. Una brillante luz resplandece sobre nuestra senda hoy día y nos induce a aumentar nuestra fe en Jesús. Debemos recibir todo rayo de luz y andar en él, a fin de que no constituya la causa de nuestra condenación en el juicio. Nuestros deberes y obligaciones se vuelven más importantes a medida que se aclara nuestra visión de la verdad. La luz pone de manifiesto y corrige los errores escondidos en las tinieblas, y al parecer ella, la vida y el carácter de los hombres, debe cambiar de una manera correspondiente para estar en armonía con ella. Los pecados que eran una vez pecados de ignorancia, debido a la ceguera de la mente, no pueden ya ser practicados sin culpa. Al recibir mayor luz, los hombres deben ser reformados, elevados y refinados por ella, o se volverán más perversos y obstinados que antes de llegarles la luz. Obreros Evangélicos, páginas 169 a 171. Jueves 26 de diciembre. Permanecer en Jesús. La Biblia dice: Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Juan 15:5. ¿Podemos concebir una relación con Cristo más íntima que esta?
Las fibras de los pámpanos y las de la vid son casi idénticas. El tronco transmite vida, fuerza y poder de fructificación a los pámpanos o sarmientos de modo constante y sin impedimento alguno. La raíz envía la savia nutricia a través de los pámpanos. Tal es la relación que existe entre el verdadero creyente y Cristo. El primero mora en Cristo y se nutre de su savia. Esta relación espiritual se puede establecer solamente ejerciendo nuestra fe personal. Esta fe debe expresar suprema preferencia, perfecta confianza, plena consagración de nuestra parte. Nuestra voluntad debe haberse entregado por completo a la de Dios. Nuestros sentimientos, deseos, intereses y conciencia se habrán identificado con la prosperidad del reino de Cristo y el triunfo de su causa. Al mismo tiempo estaremos recibiendo constantemente su gracia, y Cristo estará aceptando nuestra gratitud. Mi vida hoy, página 15. Muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. Confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Mas todo esfuerzo tal fracasará. El Señor Jesús dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él cada hora es como hemos de crecer en la gracia. Él no es solamente el autor de nuestra fe, sino también su consumador. Ocupa el primer lugar, el último y todo otro lugar. Estará con nosotros, no solo al principio y al fin de nuestra carrera, sino en cada paso del camino. David dice, «A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque estando Él a mi diestra, no resbalaré». Salmo capítulo 16, versículo 8. Preguntaréis tal vez, ¿cómo permaneceremos en Cristo? Pues del mismo modo en que le recibisteis al principio. De la manera pues que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. El justo vivirá por la fe. Colosenses 2:6, Hebreos 10:38. Os entregasteis a Dios para ser completamente suyos, para servirle y obedecerle, y aceptasteis a Cristo como vuestro Salvador. No podíais por vosotros mismos expiar vuestros pecados o cambiar vuestro corazón, pero habiéndoos entregado a Dios, creísteis que por causa de Cristo el Señor hizo todo aquello por vosotros. Por la fe llegasteis a ser de Cristo, y por la fe tenéis que crecer en Él, dando y recibiendo. Tenéis que darle todo, el corazón, la voluntad, la vida. Daros a Él para obedecerle en todo lo que os pida, y debéis recibirlo todo. A Cristo la plenitud de toda bendición, para que more en vuestro corazón, sea vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestro eterno auxiliador, y os dé poder para obedecer. El camino a Cristo, páginas 69 y 70. La fortaleza de toda alma reside en Dios y no en el hombre. La quietud y la confianza han de ser la fuerza de todos los que dediquen su corazón a Dios. Cristo no manifiesta un interés casual en nosotros. El suyo es más fuerte que el de una madre por su hijo. Nuestro Salvador nos ha comprado mediante el sufrimiento y el dolor humanos, mediante el insulto, el oprobio, el ultraje, la burla, el rechazo y la muerte. Está velando sobre ti, tembloroso Hijo de Dios. Él te asegurará bajo su protección. Nuestra debilidad en la naturaleza humana no impedirá nuestro acceso al Padre Celestial, porque Él, Cristo, murió para interceder por nosotros. Parcialmente en Hijos e Hijas de Dios, página 79. Viernes 27 de diciembre. Para estudiar y meditar. Alza tus ojos, mantengan la mirada en alto. 11 de septiembre,
página 266. Nuestra elevada vocación, promesas a aquellos que obedecen, 10 de enero, página 18. Nota Selena para la escuela sabática, escrito por la pluma inspirada de Elena G. de White. Escúchanos.